Bienvenidos a Latinos del Reino y Negocio, un espacio para la comunidad hispana en Estados Unidos que quiere crecer en fe, fortalecer su familia, construir negocio con propósito. Aquí no venimos a sobrevivir, venimos a dejar un legado. Y qué mejor legado, señores, que dejarle a tu familia el conocimiento de Dios, una relación con Dios, la creencia en Dios. Pero ahora vamos a aprender juntos el por qué creemos en lo que creemos. Y así también, ya cuando tenemos este conocimiento, podemos también defender nuestra fe, defender lo que creemos, porque muchas veces nos vamos a encontrar gente que se dicen ateos, que realmente no son ateos, porque su conciencia le dice lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Y quién puso esa ley en nuestros corazones? Dios. Es decir, que ellos no hay ateos. Ellos lo que hay personas que quieren renegar la existencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aman más su pecado que lo correcto. Aman más su pecado que a Dios, porque no quieren creer en Dios. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que aprender el por qué creemos lo que creemos y así también podamos defender lo que creemos, nuestra fe. Yo he comprado un libro que quiero compartirlo con todos ustedes, que a la misma vez quiero estudiarlo con ustedes y que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios, aprender el por qué creemos lo que creemos, porque es importante. Y este libro nos enseña sistemáticamente la teología de nuestra creencia. Son 52 semanas. Creo que nos ayudará bastante a crecer en nuestra fe y primeramente el por qué creemos lo que creemos. Entonces, este libro lo estaremos estudiando y quiero compartirlo con usted. Si usted quiere aportar en los comentarios, es bienvenido. Ahora, no venga aquí a argumentar, a tratar de insultar con palabras que no entran en la aceptación de un vocabulario decente. Yo no estoy aquí para confrontar a nadie. Estoy aquí para ayudarnos unos a otros. Y si usted tiene sugerencias positivas, si tiene comentarios que van relacionados al tema que estaremos hablando, usted es bienvenido, porque así aprendemos todo y crecemos todos juntos en la fe, que es lo que queremos aquí, que es el propósito por el cual estamos haciendo este video. No lo estamos haciendo para confrontar a nadie, para señalar a nadie, ni tampoco para buscar like. Ahora, yo le pido sí que usted lo comparta para que también otras personas puedan crecer con nosotros en la fe, en el conocimiento de Dios, en acercarnos a Dios, que todos juntos crezcamos y fortalezcamos nuestra fe, conociendo por qué creemos lo que creemos y así defender nuestra fe con confianza. Eso es lo que estaremos en esta noche aprendiendo, estudiando juntos de este libro tan importante, creo que yo he comprado, que creo que mucha gente lo necesitan. Y este libro lo compré porque leí un artículo de un señor, un hermano, que era maestro en una escuela dominical. Y lamentablemente se encontró con una jovencita ya joven, adulta, después de haber tenido en su clase dominical, y se dio cuenta que, o ella misma le dijo, que ella no era cristiana, que ella no creía en Dios, que porque a ella nunca le enseñaron el por qué creer en Dios. Simplemente le decían que tenía que creer. Entonces este maestro, este pastor, alguien le recomendó este libro, el que yo compré, que nos enseña el por qué creemos y cómo defender nuestra fe con confianza, ya cuando lo hayamos estudiado, cuando lo hayamos asimilado, no solamente leído, sino que los analicemos, nos detengamos a pensar lo que leemos
y a buscar la Biblia para así respaldarlo, encontrar respaldo en la Biblia de lo que este libro nos estará enseñando, que es sumamente importante. Conozca por qué cree, defienda su fe con confianza. ¿Ves? Eso es lo que el libro nos dice. Conozca por qué cree y defendamos nuestra fe con confianza ya después que hemos aprendido el por qué creemos. ¿Ves? Entonces, la semana 1 que dice la doctrina de la creación. Entonces, esta semana, este domingo, que es un domingo que estoy grabando este programa, es lo que vamos a estudiar, la doctrina de la creación. ¿Qué es creatio et nihilo? Así empieza este tema de esta semana, o esta parte de este libro, de la doctrina de la creación. ¿Qué es creatio et nihilo? La frase en latín, creatio et nihilo, significa creación de la nada. Dios creó el universo sin usar materiales preexistentes antes de la creación. Solo Dios existía. Dios habló y todo llegó a existir. Dios creó el universo con el poder de su palabra. No había nada. No había nada, ninguna materia preexistente que Dios cogiera, tomara, dijera, con esto voy a construir el universo. No había nada, porque Él es el creador. Él inició, comenzó, hizo al principio lo que no existía y lo creó de la nada. No había materia prima, no había nada para que Dios construyera el universo, sino con el poder de su palabra creó el universo en el principio. Entonces la Biblia comienza en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ve? En el principio. Yo quiero que usted se acuerde de esta palabra, el principio. Acuérdese de ella, del principio. Porque luego cuando estemos contestando, dando respuesta a aquellos que reniegan de Dios, que quieren buscar excusa para no creer en Dios, para justificar su pecado, y porque aman su pecado, entonces buscan cómo renegar la existencia de Dios y argumentar contra la existencia de Dios. Acuérdense esta palabra, en el principio creó Dios. Acuérdense esta palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acuérdense esa palabra, por favor, en el principio. Porque esa palabra la vamos a utilizar para responder al argumento que el hombre busca para renegar la existencia de Dios. Acuérdense de esa palabra, por favor. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en Génesis 1:1. Así que yo le aconsejo que usted lo busque. Si usted es nuevo y está buscando porque tiene preguntas, porque tiene dudas, porque realmente no tiene una relación con Dios como Dios quiere que su creación la tenga con Él. ¿Ve? Y usted quizá es de los que está renegando de Dios, que está buscando excusa para no creer en Dios. Yo quiero que usted busque la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, aunque el hombre quiera decir lo contrario. Muchas veces la excusa es, es un libro con más, eso es lo que escribieron los hombres. Mas, sin embargo, cuando leen un periódico que está lleno de mentiras, que a veces son historias falsas, creadas para alguien buscar hacerse famoso, llamar la atención de que es un periodista de alta categoría, de alto rango, inventan, crean historias que nunca acontecieron. Pero sí, la Biblia fue creada por hombre que Dios llamó, eligió, y a través del Espíritu Santo de Dios guió, le dio la palabra que tenían que escribir para hoy tener este libro que tenemos llamado la Biblia. Aunque hoy la Biblia está organizada en capítulos y en libros, acuérdense que fueron pergaminos que se escribieron al principio y luego se redactaron y se pusieron
en forma de un libro para que se nos hiciera más fácil aprenderla, estudiarla y leerla. Entonces, la palabra hebrea creó, bara, o bara, mucha gente dirá bará, pero no es bará porque no tiene acento, bara. Significa traer algo a la existencia que antes no estaba allí. Llamar la materia misma a existir. Vamos a leerlo otra vez. La palabra hebrea para creó, bara, significa traer algo a la existencia que antes no estaba allí. Llamar la materia misma a existir. Únicamente por medio de su palabra. Llamó a darle vida, a darle creación, a darle existencia por medio de su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Dios dijo, hágase y se hizo. ¿Ve? Entonces Dios con su palabra llamó a algo que no estaba, que no existía, a existir por medio de su palabra. ¿Por qué esto es importante? Dios es completamente independiente, porque Dios creó todo de la nada. Él no necesitaba la creación para existir. El universo depende de Él, depende de Dios. Pero Dios no depende de nada. Dios no depende del universo. Dios no depende de que tú creas o no creas, de que yo crea o no crea, de que los gobiernos o los reyes aquí en la tierra crean o no crean, de que los medios de comunicación crean o no crean. Dios no necesita nada de eso. Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, porque Él existía antes del universo existir, porque Él fue quien lo creó. Así como dice en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acuérdense esa palabra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Dios no depende del universo. Dios no depende de nada para existir, porque Dios existe antes de que existiera el universo. ¿Ve? Dios no necesita que usted crea o yo crea para él ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Sin el universo o con el universo. Dios será siempre Dios por los siglos de los siglos. Entonces, nada era antes que Dios. Dios no necesita del universo, como dije anteriormente. Dios es independiente, es decir, que no depende de nada. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Búsquese Juan 1:3 que le va a confirmar esto que yo le estoy leyendo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Búsquese la Biblia y le hace Juan 1:3. Esto significa que todo, óigame bien, todo, estrellas, planetas, átomos, energía y tiempo fue creado por Dios. Es decir, por eso es que el tiempo que nosotros creemos que es tiempo, que tenemos un tiempo para las cosas, Dios no tiene tiempo. Dios, como dice la Biblia, un día puede ser un año para Dios, un año puede ser mil años para Dios, una hora puede ser una semana para Dios, porque Dios no está basado en el tiempo nuestro. Dios fue el que creó los tiempos, Dios creó la energía, Dios lo creó todo. Todo, absolutamente todo fue creado por Dios. El hombre sí necesita materia prima, necesita algo para crear lo que crea. Porque el hombre, nosotros
no somos Dios. Nosotros no podemos creer nada de la nada. El científico, por más que quiera inventar y crear, necesita una materia prima, necesita una célula, necesita tierra, necesita materia prima para inventar lo que quiere crear. Pero Dios no necesita nada, porque Dios es Dios. ¿Entiendes? Acuérdate la palabra en el principio. Tu vida tiene propósito. Si el universo surgió al azar, la vida humana es un accidente, ¿verdad? Es decir, que sí, como dicen por ahí, el Big Bang, que luego vamos a estar hablando de eso. Si fue así, y nosotros entonces vinimos a este mundo por accidente, resultado de una gran explosión, como dicen los científicos, entonces nuestra vida no tendría propósito, no tiene significado. Pero no es así. Porque si Dios creó deliberadamente todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, es decir, Dios las creó todas las cosas, sabiendo lo que estaba haciendo como perfecto diseñador, entonces nuestra existencia tiene propósito y significado. No como dicen por ahí el Big Bang, no por accidente. Como dije, entonces nuestra vida y la suya y la mía, no tendrían propósito ni significado. Pero no fue así. Porque Dios creó deliberadamente todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, incluyendo al ser humano. Entonces, como Dios no creó deliberadamente, Él no diseñó nuestra vida, tu vida tiene significado. Quizá hay mucha gente en este momento que me están escuchando que se sienten perdidos, que se sienten derrotados, que se sienten que su vida no tiene propósito, que no vale la pena seguir adelante. Pero déjeme decirle, amigo, amiga que me escucha, sí, su vida tiene propósito y significado. Dios lo creó con un propósito, con un significado. No crea que tu vida no vale nada, sí, tu vida vale mucho, porque Dios te creó a su imagen y semejanza y con un propósito. Pídele a Dios en oración, humíllate ante Dios y dile que te muestre el propósito, que te diga el propósito por el cual te puso en este mundo. Dios no creó nada en vano, ni a media. Dice la Biblia que todo lo que creó Dios fue bueno al principio. Entonces tu vida tiene propósito y significado. Mira lo que dijo el salmista. Porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas. Sí, Dios tomó el tiempo para formarme, para diseñarme. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mira qué lindo suena eso, El salmista reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que Dios fue su creador, que Dios le formó sus entrañas, que Dios tejió sus tejidos musculares, sus células, y lo formó en el vientre de su madre. ¿Ves? Porque así fue que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y dice el salmista, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Maravillosas son las obras de Dios. Mira esos lindos atardeceres cuando el sol está bajando, o cuando el sol amanece, o tú oyes un ave cantar, o tú miras el viento, lo puedes observar y lo puedes escuchar. Puedes ver esas aves con multicolores, las montañas, los ríos. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Búsquese el Salmo 139, del 13 al 14. Dios te formó, te tejió,
Esto es un diseño intencional de un creador amoroso. Dios te formó. Tú no fuiste un accidente de la naturaleza. Tú no viniste del mono, como muchos quieren decir. No, tú no eres un accidente de la naturaleza o de una explosión de la atmósfera o el cosmos, ni tampoco viniste por un mono. Tú tienes un diseñador, un creador que te creó por amor, que es un Dios amoroso, un Padre amoroso, que se tomó su tiempo para diseñar al hombre a su imagen y semejanza. Mira, con el poder de su palabra, todo fue hecho. Pero nosotros no, nosotros Él con sus manos del polvo de la tierra nos formó. La creación refleja el carácter de Dios. La creación refleja el carácter de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Cuando miras el cielo, cuando miras el cielo nocturno, cuando el sol está cayendo, o la complejidad de una célula, ves evidencia del poder, la sabiduría y el cuidado de Dios. Cuando tú observas todo eso, si tú tienes la oportunidad con un microscopio ver una célula, cuando tú ves la complejidad y ese cielo nocturno, con todos esos luceros, esas estrellas, las nubes, los colores de la luna, ahí se muestra el poder y la sabiduría de Dios. Porque todas esas cosas no pudieron acontecer por un accidente en el cosmos. Toda esa perfección que hay, esa coordinación que hay, cuando gira la tierra, las estrellas, todo da evidencia de Dios. Todo, absolutamente todo. Y cuando tú te entras, si tienes la oportunidad de andar bajo las aguas, en el mar, en la playa, y tú ves todos esos peces de diferentes colores, qué hermosura, qué hermosura. Un accidente no pudo crear eso, ni tampoco un científico lo puede crear. Solo el Dios Todopoderoso que lo creó todo con el poder de su palabra. Ahora vamos a responder a las objeciones o argumentos que muchos usan para renegar de Dios. Ejemplo, el Big Bang. Ellos usan el Big Bang, explica los orígenes y dicen no necesitamos a Dios. Ellos dicen eso, que como todo se formó con el Big Bang, con una explosión en el cosmos. Ellos dicen no necesitamos a Dios. Pero ahora le vamos a dar la respuesta a ese argumento, a esa objeción. El Big Bang en realidad apoya la afirmación de la Biblia de que el universo tuvo un comienzo. ¿Se acuerdan cuando leímos Génesis 1:1? En el principio. Hubo un principio, hubo un comienzo. Y el Big Bang le dice a los científicos, sí, hubo un comienzo. Es decir, que lo afirma, que hubo un comienzo. La ciencia no puede responder qué causó el Big Bang que ellos utilizan como argumento de que fue que formó el universo. Ellos no pueden decir qué causó esto. Ellos dicen que existió, pero no lo pueden explicar. Pero nosotros la Biblia nos hace entender y por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acuérdense que no existía nada y de la nada Dios creó lo que hoy existe, lo que podemos ver. Léase Hebreo 11:3 para que afirme esto que estamos leyendo. La ciencia describe lo que ocurrió. La teología identifica quién lo causó. Claro, yo hice un Big Bang, no. Y no saben explicar más de ahí. La ciencia describe lo que ocurrió. Ellos lo describen. Pero la teología identifica quién lo causó. ¿Sabe? Ese Big Bang que yo hice en el Big Bang, no. Fue Dios mismo quien lo comenzó, quien creó el universo. Dios mismo, todo lo que comienza a existir debe tener una causa. El universo comenzó, por lo tanto requiere un creador eterno. ¿Y quién es ese creador eterno? Jehová Dios. El universo comenzó, por tanto requiere un creador, un diseñador, y ese diseñador perfecto es Dios. La Trinidad y la creación. Las tres personas participaron. El Padre que hizo la creación, el Hijo la habló para que existiera, el Espíritu Santo trajo orden y vida. Esto revela la naturaleza de Dios. Él existe en una relación eterna. Cuando Dios creó, las tres personas trabajaron en perfecta unidad. En perfecta unidad. Preguntas de reflexión. Vamos a preguntarnos o hacernos esta pregunta y reflexionemos en ella. Deje su comentario a la respuesta, ¿no? A la pregunta. ¿Cómo cambia la manera en que ves el propósito de tu vida el creer que Dios te creó intencionalmente? Voy a repetirla. ¿Cómo cambia la manera en que ves el propósito de tu vida el creer que Dios te creó intencionalmente? Sabiendo tú ahora que Dios te creó intencionalmente, ¿cómo cambia eso? ¿Cómo tú ves ahora la vida? Han traído sus sueños, la naturaleza, no hay que ¿qué te dice acerca del carácter de Dios? Con fe en el Cuando tú corazón, observas esos pasajes tan hermosos, todo se ese puede. atardecer, Familias ese amanecer, unidas, el amor que o las aves cantando a procede. Dios. Bienvenidos a este hogar, latinos del reino, listos ¿Qué te dice para acerca del avanzar, carácter de negocios Dios? con propósito, manos a crear, en la fe hallamos la fuerza al caminar, la manera fortalece en que tu los cristianos esencia, viven la creación construye tu y voz, tratan a los demás. cada paso que ¿Cómo das, debería lo esta hacemos doctrina que estamos en estudiando dos. hoy Juntos afectar la somos más manera que una en que los simple cristianos, intención, nosotros, los que en creemos unidad en Dios, hallamos cuidamos nuestra la creación dirección? y tratamos a los demás? Bienvenidos a este hogar, Vamos a reflexionar latinos en esa del reino, Deje su listos comentario, para deje su respuesta. avanzar, negocios con propósito, Vamos a manos a memorizar crear, los en la fe versículos hallamos también. la fuerza al Que dice lo caminar, siguiente. de la mano Porque en él crecemos fueron sin creadas temor, todas nuestras las cosas, raíces son nuestro las que motor, hay en emprendemos el cielo sueños, y dejando las que hay en la huella, tierra, familias unidas, dejemos la visible e estrella invisible, con el alma sean llena tronos, sean y el dominios, corazón sean ardiente. principados, sean Cada meta potestades, alcanza cuando somos todo fue valientes, la creado comunidad por vibra medio de él y unida por para él. fe, de pequeños a Colosenses grandes lo 1:16. lograremos, lo sé. Bienvenidos a este todo hogar, fue creado por latinos medio del de él reino, y para él. listos para avanzar, amigo mío, negocios con propósito, manos a crear, en la fe hallamos la fuerza al caminar, para no sumamos creer. talentos, la esperanza en pie, No ayudando tenemos a otros, lo
hacemos también con amor y unidad, siempre hacia adelante juntos. Latinos somos un estandarte. Te ayudará a encontrar la verdad de Dios. Como ya anteriormente, el mismo universo, la naturaleza, da testimonio de la existencia del Creador. Como te dije, los científicos dicen el Big Bang, pero no pueden explicar cómo aconteció el Big Bang. Ahora, el Big Bang le confirma a ellos que hubo un principio. Y la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso se lo afirma el Big Bang a ellos. Entonces, amigo, no te aferres a amar el pecado y justificar que Dios no existe porque tú amas el pecado. El pecado tiene consecuencias, que luego también le estaremos estudiando aquí. Pero te lo voy a adelantar. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual y la muerte física, la separación tuya y de Dios. Busca la verdad, busca acercarte a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Él quiere tener una relación de padre e hijo contigo, porque Él es tu Padre, Él es tu Creador, y Él te creó con propósito, Él te creó con un significado, Él te creó para gloria y honra de Él, Él te creó como un vaso de honra, no de deshonra. Él no te creó para que ande en tiniebla, sino en la luz. Ven a Cristo, y Cristo te acerca a Jehová Dios el Padre. Acércate a Dios, porque aún queda tiempo. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un tiempo donde muchos lo querrán buscar, donde muchos querrán encontrarse con Él, pero ya será tarde. Así como la puerta se cerró en el arca, cuando Noé y su familia entró, y no fue Noé que cerró la puerta, fue el mismo Dios, porque dice la palabra que Dios no contenderá con el hombre para siempre, y la puerta un día se cerrará. No espere que se cierre, porque será tarde. Busca ahora de Dios, porque aún puede ser encontrado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que en el próximo programa de tu programa Latino del Reino y Negocio, tú estés con nosotros para que sigamos estudiando este libro que nos enseñará por qué creemos lo que creemos y para que podamos defender nuestra fe con confianza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima, Latino del Reino y Negocios.